Bueno, hoy vamos a analizar el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 10 al 18. Dos versiculitos. Dice: Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Vea cómo el Señor nos está diciendo que nos entregó a su Hijo único y nos da como una especie de condición para qué lo envió, como una respuesta para qué envió Dios a su Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca. ¿Y cómo manifiesta uno que cree en Él, que cree en Jesús? Si uno cree en su palabra. Cuando uno cree en alguien o dice creer en alguien, obviamente cree en su palabra. Y al creer en su palabra y creer en sus promesas, es uno obediente a sus mandamientos, obediente a sus preceptos, obediente a su palabra. Ahí es donde uno manifiesta que cree en Él, que cree en esa persona, que cree en el que dice creer. Continúa. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Ahí vemos cómo vuelve y reitera que Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para que todo el que cree en Él se salvara. Vuelve y nos reitera el Señor, vuelve y nos lo repite cuál es el objeto de haber mandado a Jesús al mundo. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Vea que el Señor nos da esa condición, que dice: el que cree en Él ya ha sido salvo, y el que no cree ya ha sido condenado. Como decíamos al principio, ¿cómo manifestamos nosotros que creemos en Él, que creemos en Jesús? Obviamente, siguiendo su palabra, creyendo en su palabra, creyendo en sus promesas. Es ahí donde nosotros manifestamos que creemos en Él. Si nos esforzamos en seguirlo, si nos esforzamos en hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero si no nos esforzamos en lo más mínimo y creemos que solamente ya hemos sido salvos por esta promesa, pero no miramos la condición, porque hay una promesa, pero hay una condición. Dios envió a su Hijo para salvarnos. Si creemos en Él. Solamente podemos demostrar que creemos en Él si creemos en su palabra. Y solamente podemos demostrar que creemos en su palabra si somos obedientes y creemos en las promesas de Jesús. Vamos a trabajar por ese Rey.